Estimados alumnos, bienvenidos a una nueva clase del curso de Electricidad Industrial. En el capítulo de hoy vamos a ver bornes y tipos de terminales para conexiones eléctricas seguras. Comencemos. El presente documento está orientado a poder identificar los distintos tipos de bornes que poseen los componentes eléctricos y elegir el terminal que mejor se adapte, con el objetivo de efectuar conexiones eléctricas seguras que garanticen un buen contacto y una fijación segura. Nos basaremos en la norma de fabricación de los componentes, pero también en la experiencia que el oficio brinda para poder realizar recomendaciones que no se encuentran escritas en ninguna normativa. Tipos de terminales. Existen en el mercado distintos tipos de terminales o punteras diseñadas exclusivamente para cada tipo de conexión. A continuación, haremos una descripción de las más conocidas de ellas. Definiremos para qué tipo de bornes son aptas y también explicaremos qué herramienta debe utilizarse para el indentado correcto. Terminales preaislados. Se fabrican en cobre de máxima pureza al 99,9% y se recubren con estaño mediante electrodeposición. Adquieren su nombre por tener una pollera de PVC que aísla el extremo donde se produce el indentado. Existen diversas geometrías de ellos y el color de la pollera establece la brecha de secciones de los conductores para los que el terminal fue diseñado. Donde el más pequeño, que es de color rojo, permite indentar cables de 0,25 a 1,5 mm cuadrado de sección. El siguiente es el azul, de 1,5 a 2,5. Luego viene el amarillo, de 2,5 a 6 milímetros. Y esta terna se repite hacia arriba, incrementando luego rojo nuevamente a 10 milímetros, azul para 16 milímetros cuadrados, amarillo 25 milímetros cuadrados y los mayores de 35 milímetros cuadrados son nuevamente color rojo. Para intentar los terminales preaislados se utiliza una pinza especialmente diseñada para ello. Se debe respetar el color indicado en cada mandíbula. La pollera debe quedar del lado donde tiene el punto indicando el color del terminal. La pinza aplica presión en dos puntos con diferente altura. En la parte próxima al extremo desnudo, comprime la pollera y el tubo metálico interior contra el cobre desnudo del conductor. Y en el extremo, solo la pollera contra la vaina. Es importante que el cobre del conductor no sobresalga de la pollera ni para adelante, porque puede entorpecer la conexión del terminal, ni para atrás, debido a que puede generar riesgo de contacto eléctrico. Existen distintas pinzas, las cuales establecen brechas de dimensiones de utilización. Tipos de terminales preaislados. En el gráfico se muestran las geometrías típicas de los terminales preaislados de 0,25 a 1,5 en rojo, de 1,5 a 2,5 en azul y de 2,5 a 6 milímetros en color amarillo. Por izquierda tenemos los terminales tipo ojal, a su derecha los terminales tipo horquilla, más a la derecha los terminales tipo pin, que tenemos dos variedades, los tubulares y los planos. Luego las conexiones denominadas pala en su variedad de hembra, luego el pala macho que enchufa sobre la hembra, luego manguitos de empalmes para efectuar conexiones en cables, puntas de bala macho y puntas de bala hembra. Terminales automotrices. Se fabrican en latón y no poseen ningún tipo de aislación, ya que se montan sobre fichas o conectores de plástico, donde los terminales quedan alojados y bloqueados para que no se salgan. Existen para diversas secciones y cantidad de conductores, que van desde 0,5 a 6 milímetros cuadrados de sección. El indentado se realiza con una pinza especial diseñada particularmente para este tipo de terminales. El terminal posee dos pares de aletas que deben comprimirse. Las de más corta longitud, ubicadas contra la zona de contacto, abrazan el cobre desnudo del conductor, y las aletas largas traseras abrazan el conductor con su vaina, otorgando rigidez y sujeción al terminal. Tipos de terminales automotrices. En el gráfico de a continuación, observamos los diferentes tipos de terminales automotrices con sus geometrías características. Por izquierda, terminales pala con sus diferentes dimensiones, algunas palas rectas y otras palas acodadas, también llamadas tipo bandera. Luego, los terminales pala macho. Luego, terminales pala macho que son soldables para aplicar sobre circuitos impresos. Luego, terminales tubulares, el tubular macho, el tubular hembra. Y por último, tenemos ojales y horquillas.
Observamos los tipos de conectores plásticos donde suelen armarse las diferentes conexiones con terminales automotrices. Tenemos de una vía, que permiten poner los palas machos y los palas hembra. Tenemos de 2 vías, de 3 vías, de 4 vías, de 6 vías y de 8 vías. Punteras huecas, llamados comúnmente TIF, de Tubular Insulation Ferrule. Los terminales tubulares huecos tienen gran uso hoy en día en las conexiones eléctricas estándar de componentes de comando y baja potencia. Se fabrican partiendo de un tubo sin costura de cobre al 99,9% de pureza, recubierto con estaño por procedimiento de electrodeposición. Posee una pollera de nylon donde entra la vaina del conductor, tapando el cobre desnudo. Existen distintas dimensiones específicas para cada sección del conductor, y se indica mediante la pollera con un código de colores. Además, hay una variante que permite indentar 2 conductores en un mismo terminal. De esta manera se pueden realizar guirnaldas de interconexión en forma muy segura. En las imágenes de abajo observamos por izquierda las punteras huecas que admiten un conductor y por derecha las punteras huecas que admiten 2 conductores. Observamos en la tabla los colores característicos y las secciones de las punteras huecas de un solo conductor. Vemos que parten desde el 0,25 milímetros cuadrados de sección y que tienen color amarillo, luego 0,50 en blanco, 0,75 en celeste, 1 en rojo, 1,5 en negro, 2,5 en gris y así sucesivamente. Y este fabricante en cuestión ofrece estas punteras hasta 150 milímetros cuadrados de sección. En la siguiente tabla observamos los colores y las secciones disponibles para las punteras huecas de 2 conductores. Parten desde 0,50 en color blanco y llegan hasta la puntera doble para 16 milímetros cuadrados de sección, nuevamente en color blanco. El indentado de este tipo de terminales se realiza sobre la parte tubular metálica con una pinza especial. Algunas pinzas poseen mandíbulas para cada sección y otras pinzas cierran en forma pareja y son capaces de indentar una brecha de sección. Observamos en la imagen superior derecha la pinza de mango rojo, la que permite el indentado de punteras huecas y que tiene diferentes brechas. Por ejemplo, la número 1, si vemos en la imagen izquierda superior, permite indentar terminales desde 0,5 milímetros cuadrados de sección hasta 4, pasando por cada una de las intermedias. Luego la segunda medida de pinza permite de 6, 10 y 16 milímetros. Y la última, la inferior, 10, 16, 25 y 35 milímetros cuadrados de sección. La pinza que vemos en la parte derecha e inferior, vemos una pinza que admite indentar terminales desde 0 hasta 10 milímetros cuadrados. Terminales desnudos de cobre estañado. Se fabrican en cobre electrolítico de máxima pureza y son revestidos en una capa de estaño aplicada por electrodeposición. Estos terminales se utilizan para conexiones de potencia, cuyas secciones van desde 1,5 hasta 800 milímetros cuadrados de sección. Generalmente poseen acuñada para qué sección fueron diseñados, aunque algunos fabricantes establecen un código de colores para identificarlos. Las geometrías se limitan a ojales y manguitos para empalme. Observamos en las imágenes inferiores por izquierda terminales ojales de 16 y de 25 milímetros cuadrados de sección que tienen acuñado su número, luego un manguito de empalme de baja sección, y por derecha tenemos de la marca LST su variedad y su oferta, que van de diferentes tipos de terminales tipo ojal y también manguitos de empalme. Observemos que los identifica con un color característico para cada sección y también las bandas nos indican en qué punto debe realizarse el indentado. El indentado se realiza con pinzas especiales y diseñadas para este tipo de terminales. Para los de sección pequeña, las pinzas suelen ser de accionamiento manual e imprimen una esfera o un prisma en la cola cilíndrica del terminal. Por izquierda observamos una pinza que nos permite indentar de 1,5 a 10 milímetros cuadrados de sección y por derecha una pinza de mayores dimensiones que nos permite de 10 hasta 120 milímetros cuadrados de sección. Ambas son de accionamiento manual. Para el indentado de terminales en conductores de mayor sección se utilizan pinzas hidráulicas que aumentan la fuerza de apriete. Comúnmente los kits
proveen una gama de conformadores que se colocan en la punta de la pinza y de esa forma se logra abarcar una brecha de secciones. La pinza que vemos en las imágenes permite indentar desde 16 hasta 300 milímetros cuadrados de sección. Observamos en la imagen inferior izquierda los conformadores que van colocados en la parte frontal de la pinza. Pasos para realizar un correcto indentado. Desenvainar el conductor la longitud exacta de la parte cilíndrica del terminal. Utilizar la herramienta adecuada y afilada, evitando que al retirar la vaina, los filamentos de cobre se retuerzan o se desalineen. Eso garantizará que toda la sección ingrese adecuadamente al terminal. Introducir el conductor en el terminal verificando que todos los filamentos hayan ingresado. Si el terminal posee ventana de inspección, comprobar que haya hecho tope. En caso que sea estanco, se deberá confiar en la longitud desenvainada, verificando que el canto del tubo haga contacto con la vaina del conductor. Indentar con la herramienta adecuada, asegurando que la compresión sea suficiente como para que todo el cobre del conductor establezca un buen contacto con el terminal. Se recomienda que a partir de 50 milímetros cuadrados de sección se utilice pinza hidráulica con conformadores hexagonales, indentando 2 o 3 veces en la longitud del tubo del terminal si es que su longitud lo permite. Observamos en la imagen un corte de un terminal que ha sido indentado con el conformador hexagonal y observamos que en su interior no hay espacios huecos debido a que la compresión fue eficiente. Una vez indentado, cubrir la parte cilíndrica del terminal y la unión de la vaina con termocontraíble para evitar dejar expuestas partes que puedan provocar riesgo de contacto directo. Apretar con bulonería adecuada, garantizando el torque necesario. Colocar una arandela cobreada entre la tuerca y el terminal para que se distribuya una fuerza de apriete y evitar que la tuerca barra el terminal. Variantes de terminales de cobre estañado que ofrece la marca LC. En la parte superior izquierda tenemos el terminal ojal estándar. Por derecha tenemos el terminal tipo tubo largo que nos permite realizar 4 indentados. Luego tenemos el terminal con doble orificio para aumentar la sección de contacto y una fijación segura. Luego el terminal de doble orificio con tubo largo que nos permite indentar 4 veces. Por abajo, por izquierda, un terminal estanco que no tiene ventana de inspección para que no haya ingreso de humedad. Luego, el terminal compacto, que tiene la sección de apoyo del ojal, es más pequeña. Estos terminales son muy usuales en algunos bornes de interruptor que son de reducidos tamaños. Y luego, por derecha, terminales acodados 90 y 45 grados para cuando el cable o el conductor deba salir no en forma paralela al apoyo. Terminales de aluminio. Se utilizan para conexiones de potencia en conductores de aluminio. Las geometrías disponibles se limitan a ojales y manguitos de empalme. Las secciones de aplicación van comúnmente desde 10 hasta 300 milímetros cuadrados de sección. Se fabrican en aluminio de máxima pureza, al 99,5%. Los terminales no deben hacer contacto sobre bornes que no sean de aluminio, ya que se genera corrosión galvánica. Observamos por izquierda el terminal tipo estándar, luego un manguito de indentado simple y por derecha un manguito de indentado profundo. Cuando la conexión de un conductor de aluminio deba hacerse sobre un borne de cobre o de acero galvanizado, se deberá utilizar terminales y arandelas que tengan la superficie de contacto cobreadas por electrodeposición. De esa forma se evita la corrosión galvánica producida por la incompatibilidad de los metales. Observamos por izquierda un terminal estándar de aluminio con el contacto cobreado para indentado simple. En la parte central un terminal de indentado profundo y por derecha una arandela bimetálica que tiene una cara de aluminio y la otra de cobre. Cuando la conexión eléctrica se produzca entre cobre y cobre o aluminio y aluminio, se recomienda utilizar grasa conductora. Al aplicarla entre los contactos, se inhibe la corrosión y se mejora la conductividad. Existe una distinta para cada tipo de aplicación. Observamos la grasa Coppercon, que es la que nos permite lubricar y aislar de humedad las conexiones cuando se hagan tipo
cobre y cobre, por ejemplo, para derivación entre cables o con la conexión para la jabalina, o muchas veces el contacto entre barras de cobre. En la parte inferior observamos la grasa alucón, la cual nos libra de la corrosión y la humedad en las conexiones de aluminio, por ejemplo, para morsetos, terminales, con sus respectivos conductores de aluminio. Tipos de bornes. Los componentes eléctricos poseen diferentes tipos de bornes. A continuación haremos una descripción de cada uno, acompañado de la recomendación del tipo de terminal que se debe utilizar para efectuar conexiones seguras. Borne tipo estribo. Es el tipo de borne que poseen la mayoría de los componentes eléctricos de baja potencia, como interruptores termomagnéticos modulares, interruptores diferenciales, entre otros. Sobre estos bornes, solo se debe colocar un conductor con terminal o dos conductores de la misma sección con un terminal único, en este caso, la puntera hueca doble. Se debe evitar colocar el conductor desnudo, ya que la presión del estribo puede provocar el corte del cobre. Los terminales recomendados son las punteras huecas o pines planos preaislados. Las punteras huecas, al ser apretadas, se deforman plásticamente, copiando y aumentando la sección de contacto. Por ello tienen gran utilización en este tipo de bornes y es la recomendada. Borne tipo balancín. Este tipo de borne tiene mucha utilización en contactores, guardamotores y relés térmicos de baja potencia, entre otros componentes. Admiten terminales preaislados tipo horquilla, solo si son del mayor tamaño posible para que sea presionado por los extremos del balancín. Una horquilla pequeña podría quedar floja en la concavidad. También admiten punteras huecas y pines tubulares preaislados. Aunque no queda centrado, el balancín tiene la capacidad de inclinarse y así presionar en forma pareja. Borne tipo pletina. Este tipo de borne es muy frecuente encontrarlo en componentes de muy baja potencia o de comando, como zócalos de relés, selectoras, indicadores luminosos, entre otros. Están diseñados para ser acometidos con terminales preaislados tipo horquilla. Borne resorte. Este tipo de borne se utiliza para conexiones rápidas y en baja potencia. Tiene el beneficio que el resorte garantiza la presión de apriete y por consiguiente el contacto en forma permanente. Los cables unifilares pueden acometerse directamente, pero estos cables son poco recomendados por su baja flexibilidad. Y los cables multifilamento deben tener terminales tipo puntera hueca para evitar que se doblen al hacer presión para que ingrese el borne. Borne a clavija. Es otra forma de realizar conexiones de baja potencia en forma rápida. Es muy utilizado en la línea domiciliaria. Para ello se retira la clavija, se introduce el conductor y luego se presiona la clavija nuevamente, la cual aporta la presión para que se produzca un buen contacto entre el conductor y el borne. Si bien admite la conexión con el conductor desnudo, es recomendable utilizar punteras huecas que tengan una buena longitud. Bornes con tornillo y arandela. Se utiliza este tipo de conexión donde se debe garantizar el máximo contacto para medianas y grandes potencias, por ejemplo, interruptores, seccionadores, acometidas en barras, entre otros. El terminal adecuado es el ojal. Las borneras de empalme, con perno, solo admiten dos terminales, colocados espalda con espalda. Es una mala práctica apilar gran cantidad de terminales. Borne a tornillo directo. En este tipo de conexiones, el tornillo realiza directamente el contacto con el conductor sin ninguna pieza mediante. El esfuerzo de compresión más la torsión que provoca el tornillo puntualmente pueden cortar el cobre. Por ello es necesario la colocación de un terminal de buena dureza. Es recomendado que el terminal preaislado tipo pin o tubular o bien la puntera hueca, moderando el torque de apriete para evitar que se corte. Es usual encontrar este tipo de conexiones en borneras repartidoras. Interconexiones eléctricas. Es muy discutido el uso de guirnaldas para alimentaciones de componentes eléctricos. Cuando se deba distribuir potencia, existen distintos accesorios que permiten no utilizar este método, asegurando excelente seguridad eléctrica. Así y todo, ocurre que algunas veces resulta imposible o poco práctico eludir de ellas. Para realizar guirnaldas en forma segura, se deberán utilizar terminales que admitan doble conductor, puntera hueca doble, en este caso,
Los conductores deberán ser de la misma sección y se deberá calcular la sección total de la guirnalda considerando la sumatoria de todas las intensidades de corriente. En circuitos de comando de muy baja potencia podrán intentarse dos conductores de 0,75 milímetros cuadrados de sección en un terminal preaislado azul. Por ejemplo, de esta forma, si se afloja el borne, el terminal asegura que no colapse la guirnalda, asegurando el potencial en todos los puntos, tal cual lo vemos en la imagen. Borneras distribuidoras de potencia. Se utilizan para distribuir potencia a los distintos componentes eléctricos, con conductores individuales y de esa forma evitar las guirnaldas. Existen de diversas intensidades de corriente, cantidades de polos y cantidades de salidas. Las más pequeñas tienen borne con tornillo directo sobre latón, comúnmente hasta 125 A, y las más grandes están hechas con barras de cobre anodizado y bulonería que garantiza el torque de apunte. Peines de conexión para termomagnéticas. Cuando se deba repartir potencia a las termomagnéticas en un tablero seccional, podrán utilizarse los peines de conexión. Los fabricantes ofrecen distintas cantidades de polos, cantidades de módulos y algunos se consiguen por metro lineal cortándose a medio. Deberán colocarse los obturadores en sus extremos para que no quede el cobre expuesto. La conexión se produce mediante un pin plano en el borne tipo estribo del componente y se debe colocar solapado a un borne de la termomagnética el propio borne del peine que permite acometer el conductor quien energiza el conjunto. En este caso es individual por polo. Observamos en la imagen inferior izquierda un peine para termomagnética y en la imagen inferior derecha observamos el borne en el cual se acometerá el cable que trae la energía para todo el conjunto. La marca Eaton Moeller provee en sus interruptores diferenciales y termomagnéticos la posibilidad de vincular y repartir potencias mediante peines de conexión desde la cabeza de los tornillos de apriete del borne en vez desde el estribo. Para ello, los peines tienen su conexión con geometría de tipo horquilla. Luego, la alimentación general del conjunto se realiza mediante un conductor que se acomete en el estribo de alguno de los interruptores. Utilizando ese mismo concepto, se pueden realizar interconexiones con terminales preaislados tipo horquilla. Peines para guardamotores. Los fabricantes también proveen peines para alimentar en forma masiva guardamotores. En este caso, también poseen conexión con geometría tipo horquilla, ya que los guardamotores comúnmente poseen borne tipo balancín. Son tripolares y de diversa cantidad de conexiones. Se agrega un accesorio de conexión para acometer los conductores que en este caso traen la potencia al conjunto. Observamos en las imágenes, por izquierda en la parte superior, el accesorio en el cual se acometen los tres conductores que traen las fases, por debajo un peine para 4 guardamotores y en la imagen de la derecha de la marca Telemecanique observamos un conjunto armado. En la parte superior un peine para 2 guardamotores con su accesorio de conexión de conductores, por debajo los 2 guardamotores y tiene el accesorio que vincula directamente con contactores, en este caso contactores de tipo lateral. Peines de conexión para componentes de comando. Los fabricantes también ofrecen una gama de accesorios para interconectar o distribuir tensión de comando en los distintos componentes, como relé, temporizadores u otros. De esta manera se simplifican los cableados, acortándose los tiempos de fabricación y aportando conexiones seguras. Observamos en la imagen inferior de la marca Finder los accesorios de interconexión para relés del tipo zócalo o relés tipo interfaz. Muy bien amigos, esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado este nuevo tutorial y nos vemos en la próxima clase.